queda? Anda, en rojo es cuando está encendido. Hubiera yo pensado que era al revés. Vale, bueno, buenas tardes a todas otra vez, gracias. Qué auditorio más atento. Bueno, lo primero que quería deciros es que la sesión va a ser grabada. Creo que todas somos conocedoras de este punto. Va a ser grabada tanto en la parte en la que intervengamos desde la mesa como cuando se realicen las preguntas, debate, reflexión, que todo el mundo lo tenga en cuenta. Bueno, es para mí un placer, y si no, no estaría aquí, el poder cerrar el programa formativo de las mesas redondas sobre violencia de género y salud que ha organizado la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Sevilla en colaboración con la Unidad para la Igualdad de mi universidad, de la Universidad de Sevilla. Nuestra mesa se titula En busca del origen, sexo, género, desigualdades y sesgo en salud. Esto puede ser hablar de casi cualquier cosa, entonces creo que las compañeras van a centrar un poco más, cada una desde su especialidad, los términos de la reflexión, pero sin duda creo que va a ser muy interesante porque podría haber sido la primera mesa y sin embargo va a ser la de cierre y creo que es muy oportuno no cerrar ni limitar demasiado el campo de estudio que creo que todavía queda por abordar. Me acompañan en la mesa las personas que están en el programa. Está Virginia Bellido Castañeda, que pertenece al Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y Sara Ballesteros Prada, coordinadora del Grupo de Trabajo Mujer y Cardiopatía de la Sociedad Andaluza de Cardiología y que pertenece al Servicio de Cardiología del Área Sur de Sevilla. Como decía, creo que con ellas vamos a cerrar un ciclo de mesas que además, como diríamos en periodismo, están lamentablemente de gran actualidad temática porque creo que vivimos, desgraciadamente, un momento de gran preocupación social por el estado de nuestra sanidad pública. Pero incluso aunque no viviésemos o no estuviésemos en este contexto sociopolítico actual, creo que desde la perspectiva feminista siempre hay urgencia y actualidad en seguir tratando este tema. Agradezco a la asociación el que haya organizado esta jornada, fundamentalmente, a las compañeras que me acompañan y al auditorio, y como creo que lo más interesante va a ser la reflexión que puedan proponernos las compañeras, sin más le voy a dar la palabra por orden de programa a Virginia. Gracias. Muchas gracias, Belén, muchas gracias a Bernardo y a la organización por invitarme a estar aquí. Para mí es un placer. Yo soy endocrinóloga y me dedico fundamentalmente a la atención de personas dentro de la endocrinología con diabetes y obesidad, que si cabe pues es una de las patologías crónicas más prevalentes, puesto que la obesidad se ha denominado pandemia, una de las pandemias del siglo XXI, y la diabetes, fundamentalmente la diabetes tipo 2, va de la mano de la obesidad. Y dentro en particular de la diabetes tipo 2 y de la diabetes en general, las diferencias por sexo han sido una constante en el estudio en los últimos años. Dentro de nuestra sociedad, la Sociedad Española de Diabetes, se ha creado recientemente también un grupo de trabajo de diabetes y mujer, buscando pues, seguir trabajando y seguir buscando mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes, que al final es de lo que buscamos cuando tratamos una patología. De hecho, el sexo realmente está presente en toda la historia natural de la diabetes, desde la predisposición a desarrollar diabetes a, como iremos viendo en los siguientes minutos, el seguimiento, el desarrollo de la diabetes y el pronóstico y las complicaciones que van a tener a lo largo de la vida. Y viene condicionado en gran parte, como veremos después, por la propia fisiopatología de la diabetes. ¿Por qué aparece la diabetes? Tanto en la predisposición como en el desarrollo posterior. Vamos a empezar centrando por la epidemiología. Realmente la diabetes tipo 2 es una patología realmente prevalente. Cuando vemos los datos en España, aproximadamente el 13% de la población española tiene diabetes, y una de las cosas que más nos preocupan en la diabetes es que aproximadamente la mitad de esas personas no saben que tienen diabetes. Y esto sucede tanto en hombres como mujeres, pero si cabe incluso la diabetes no diagnosticada, en algunos casos es más prevalente en las mujeres, sobre todo a determinada edad. Si veis los datos de la diapositiva, realmente en general la diabetes es más prevalente en los hombres.
hasta aproximadamente la edad de los 65 años, donde ahí, a partir ya en últimas edades de la vida, la diabetes, como digo, diagnosticada, porque no diagnosticada puede ser más prevalente en mujeres, empieza a ser más prevalente en las mujeres. Y esto veremos que tiene que ver, estos cambios en la edad y a lo largo de la vida, tiene que ver después con la propia fisiopatología de la diabetes y los cambios fisiopatológicos que se van produciendo en las mujeres a lo largo de la vida y en concreto con la menopausia. Pero si vemos realmente los datos de obesidad y de prediabetes, vemos cómo en las mujeres la prediabetes, que es la propia historia natural de la diabetes, es más prevalente en mujeres. Las personas, el metabolismo de la glucosa es normal, en algún momento se altera y es lo que llamamos prediabetes, y esa prediabetes, en algunos casos, las personas que tienen prediabetes, que es una alteración del metabolismo de la glucosa que no llega a considerarse diabetes, de esas personas aproximadamente un tercio van a acabar desarrollando diabetes, un tercio van a seguir teniendo una prediabetes y un tercio, si trabajamos mucho las medidas de estilo de vida, conseguimos que la persona pierda peso, que se adhiera a un mejor estilo de vida, dieta y ejercicio, pueden volver a un metabolismo normal y no llegar a desarrollar diabetes. Vemos que la prediabetes es una enorme oportunidad de trabajar con las mujeres para que no desarrollen diabetes, porque es más frecuente en diabetes que en hombres, y la obesidad, sobre todo a partir de los 50, 60 años, es más prevalente en las mujeres que en los hombres. Esto hace que la diabetes se diagnostique en las mujeres más tarde y con mayores grados de obesidad. Y esto tiene que ver con la fisiopatología que comentaré a continuación. Además, si vemos cómo se diagnostican las mujeres, vemos que se diagnostican a mayor edad, con un mayor índice de masa corporal, por esa mayor prevalencia de obesidad que os decía a medida que avanza la edad en las mujeres, y digamos que con un peor perfil de factores de riesgo cardiovascular. Tienen niveles de colesterol más altos, tienen niveles de tensión más alta, y en muchos casos esto va a ser porque esos factores de riesgo cardiovascular se tratan menos que en los hombres, y eso probablemente coincida también después con los datos que nos comente la compañera. ¿Cuáles son realmente las diferencias en la fisiopatología? Y aquí os voy a explicar brevemente por qué se produce en general la diabetes. La diabetes es una patología, como decía, diabetes tipo 2, altamente relacionada con la obesidad. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona, digamos que nosotros comemos, nuestro metabolismo energético y el cuerpo va almacenando la energía que comemos en forma de grasa? Y esa grasa se puede almacenar de una forma buena, que sería lo que llamamos la hiperplasia, o de una forma perjudicial, que es la hipertrofia, que sería el aumento del tamaño de los adipocitos. Cuando una persona supera la capacidad de que esa grasa se almacene de forma buena, de forma hiperplásica, entonces esa grasa va a pasar a almacenarse de forma mala, y esa grasa perjudicial es lo que va a condicionar el riesgo de que aparezcan complicaciones metabólicas asociadas a la obesidad, como puede ser la diabetes. Habitualmente las mujeres suelen tener más grasa buena, las mujeres suelen tener más grasa realmente a nivel de glúteo femoral. Esa grasa suele ser una grasa subcutánea, que es una grasa menos perjudicial. Los varones suelen tener más grasa a nivel visceral, más grasa abdominal, y esa grasa visceral suele ser más perjudicial en términos de desarrollo de complicaciones cardiometabólicas. A medida que avanzamos en la patología, como veis, abajo en la imagen de abajo veis que el hombre tiene más grasa visceral, más grasa en el estómago, y la mujer tiene más grasa gluteofemoral. Eso hace que a priori en mujeres jóvenes el riesgo de desarrollar diabetes sea menor. Pero eso cambia con la menopausia. Cuando se reducen los estómagos, aparece el cinturón de la menopausia, que es llamado algunas veces coloquialmente, porque la grasa se redistribuye en la mujer. Esa disminución de los estrógenos, esos cambios hormonales que hay a raíz de la menopausia, hace que cambie la composición corporal y haya un mayor riesgo de depósito de la grasa a nivel visceral, y eso va a ser la causante de muchas de las complicaciones metabólicas asociadas a raíz de la menopausia. A veces empieza el colesterol, las cifras de colesterol a subir, la tensión aparece con más frecuencia, y en muchos casos la diabetes se hace también más frecuente, y por eso veíamos que a medida que avanzábamos en la edad, la prevalencia en las mujeres iba siendo mayor, e incluso en mujeres de mayor edad mayor que en los hombres. Otra de las cosas que vemos en las mujeres también es que la diabetes se suele asociar a más distrés, distrés relacionado con la diabetes, más problemas psicopatológicos relacionados con la diabetes, que van condicionados muchas veces porque se preocupa más porque pueda tener una patología, porque esté bien controlada, y eso está descrito en las mujeres con el diagnóstico de la diabetes.
Tenemos también diferencias en complicaciones, que va relacionado con todo lo que he comentado previamente. Las mujeres, aunque a veces la prevalencia de complicaciones es mayor en los hombres, el riesgo relativo de complicaciones asociadas a la diabetes es mayor en las mujeres, en muchas de ellas. Vemos cómo en las mujeres, comparados con mujeres sanas, el riesgo de complicaciones cardiovasculares, neurológicas o renales es mayor en las mujeres e incluso mayor cuando se comparan con los hombres y comparados, por supuesto, con personas sanas. Vemos cómo, y esto lo veremos después probablemente en la presentación de la compañera, pero específicamente hablando de diabetes, cómo las mujeres tienen un mayor riesgo de patología coronaria, cómo los infartos aparecen jóvenes y muchas veces se diagnostican peor porque la sintomatología es muchas veces una patología microvascular que pasa más desapercibida que un infarto con una clínica característica, tienen más riesgo de enfermedad cerebrovascular, de ictus y tienen más riesgo de insuficiencia cardíaca en comparación con los hombres, sobre todo a raíz de la menopausia, por esa acumulación de la grasa visceral condicionada por los cambios que se producen hormonales a raíz de la menopausia. Y existen también diferencias en el tratamiento. En general, lo que se ve es que las mujeres, sobre todo en el contexto de los factores de riesgo cardiovascular, están más infratratadas o peor tratadas que los varones. Si vemos, y estos son análisis de muchos de los estudios en personas con diabetes, vemos como en general tienen menos tratado el colesterol, tienen un menor porcentaje de pastillas para el colesterol, de estatinas, tienen menos tratados la antiagregación, tienen menos tratada en general la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica, el infarto agudo de miocardio, tienen menos tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular que se pueden asociar a la diabetes. Y esto condiciona que un menor porcentaje de las mujeres alcance sus objetivos de control. Vemos que tienen alcanzan con menor frecuencia el control metabólico que deseamos y alcanzan con menor frecuencia el control de colesterol que deseamos, porque en general están menos tratadas. Y aquí podemos argumentar y probablemente comentar en el debate los diferentes motivos que pueden llevar a ese menor tratamiento y que, por tanto, alcance menos los objetivos de control que planteamos en estas patologías. Pero, sin duda, esto puede ser una oportunidad. Yo creo que siempre soy de las que ve el vaso medio lleno en lugar de medio vacío y es verdad que en los últimos años en nuestro entorno, en los ensayos clínicos, en la práctica clínica, en los grupos de trabajo, en las publicaciones, se aboga o se intenta que haya una mayor representación de las mujeres, tratando que el tratamiento o intentando que el tratamiento sea igual, porque eso sin duda es una oportunidad para mejorar la calidad de vida e igualar el pronóstico en esta patología en concreto como es la diabetes. Diría que, terminando y con una frase sencilla, diría que la medicina es ciencia, pero también en perspectiva. Lo que no miramos no lo vemos y lo que no vemos no lo tratamos. Por eso yo creo que es de destacar pues, el esfuerzo que se hace. En nuestro caso, el tratamiento se hace igual en la consulta, pero muchas veces lo que sucede es que se busca menos la atención médica, pues porque por diversos motivos que podemos discutir después. Pero sin duda yo creo que en los últimos años el que existan grupos de trabajo dedicados específicamente a abordar una atención igual en la mujer, a abordar las complicaciones que puede haber también en la diabetes asociadas al manejo de la diabetes con el ciclo menstrual cuando hablamos de otro tipo de diabetes, el control de los factores de riesgo cardiovascular o el desarrollo de complicaciones, pues va en miras de esa perspectiva de mejorar la calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Pues Sara, tienes tú la palabra. Podemos ser diferentes. Ah, está aquí. Bueno, ante todo, buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad que habéis brindado pues, para estar aquí acompañándoos y como un poquito enseñando o poniendo sobre el debate y que la cabeza empiece a pensar sobre muchas cosas que a lo mejor no nos estamos dando cuenta. Bueno, el título es En busca del origen, es el título que poníais en la charla, En busca del origen, cuál es el origen de las desigualdades y sesgos en la salud cardiovascular. Vamos a intentar ver, por lo menos ponerlo de manifiesto.
Yo, aun a riesgo de que esto es siempre un poquito más comprometido, pero sí que es verdad que en todo, sobre todo en muchas cosas, pero en la patología cardiovascular, para abordar después dónde podemos incidir, es importante saber y diferenciar sexo de género, porque la mujer vamos a tener diferencias con respecto al hombre en los factores de riesgo, tanto por sexo como por género, por todo nuestro rol como por nuestra biología. Entonces siempre es bueno recordarlo sin meternos más en otras cuestiones. ¿Cuál es la importancia de las enfermedades cardiovasculares en la mujer? Pues es muy importante, aunque muchas veces, y ya lo veremos en otras diapositivas, no seamos conscientes de ello. Y eso no es algo nuevo, es algo que en esta diapositiva, por ejemplo, que se recoge en 2020, fue la parte que fue la pandemia y todo eso, sabemos que, por lo menos desde ese, si no desde mucho antes, desde la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en la mujer. No es el cáncer, y el cáncer es la primera causa de muerte en el hombre, no en la mujer. Eso no siempre lo tenemos mentalizado, no, ni siquiera los profesionales muchas veces, y por supuesto la población. Hay que desmontar el mito. La enfermedad cardiovascular no es cosa de hombres exclusivamente, ni solo aparecen los hombres y la mujer a la que le aparece una enfermedad cardiovascular o un infarto, eso es una rareza, ni mucho menos. Ya vemos que las causas de muerte en el 2023-2024, la principal causa de muerte en la mujer es la enfermedad cardiovascular. Luego, ese mito de que la enfermedad cardíaca es cosa de hombres, tenemos que ir abandonándolo. ¿Y tenemos conciencia de riesgo de enfermedad? Pues este es un estudio que hizo en el 2023 la Sociedad Española de Cardiología, tiene un grupo también Mujer y Corazón, que la verdad es que hacen mucha labor en tanto de divulgación, de formación, porque en la página hay cursos dirigidos a la población y dirigidos a los profesionales, incidiendo en las participaciones en congresos siempre hay mesas dirigidas hacia mujer y corazón. Sí es verdad que no desde hace muchos años, pero sí de los últimos años sí que progresivamente se va incidiendo en ello. Y hicieron una encuesta, preguntaron a la población en general, a mujeres y a familiares de pacientes cardiovasculares, que cuál pensaban ellos que era la primera causa de muerte en la mujer. Y seguían pensando, a raíz de hoy, 2023, hace 2 años, que la principal causa de muerte en la mujer era el cáncer. Ya cuando eran familiares ya estaban un poquito más sensibilizados y ya sí que pensaban en un 54%, tampoco muchos, que la enfermedad cardiovascular era la principal causa de muerte. Luego tenemos ahí un lecho donde incidir, es que lo primero, como decía Virginia, si no lo vemos, no lo tratamos, no lo conocemos y no sabemos qué hay que hacer. Tenemos que ser conscientes de que la enfermedad cardiovascular es un riesgo importante para la mujer. Y bueno, esto no es tampoco si nos vamos un poquito atrás y hacemos un poquito de historia, estas son publicaciones del New England del 91, de 1991, y publicaron 2 estudios en los cuales veían que había muchas diferencias en el manejo de la enfermedad cardiovascular en la mujer, tanto en que se fueran y se pidieran pruebas diagnósticas tipo coronariografía y todo lo que va después de una coronariografía en pacientes con cardiopatía isquémica. La probabilidad de que se pidiera una coronariografía en una mujer era mucho menor, de hecho era un 30% mayor en hombres que en mujeres. De eso se derivaba que un 54 o un 45% de los pacientes, de los hombres, se revascularizaban o se hacían alguna terapia más que con respecto a la mujer. Y incluso, no solo en general, sino en pacientes con infarto y disfunción ventricular, que es decir, la forma más grave que puede presentar un infarto, a pesar de eso, las mujeres eran infratratadas, infradiagnosticadas. No se ponían más medios de tratamiento ni coronariografía en las mujeres con respecto al hombre. Esto dio pie a una editorial en este mismo número de la doctora Bernardine Healy, que fue la primera mujer directora del Instituto de Salud Americano y que lo bautizó como síndrome de Gentle. No sé si conocéis la película de Barbara Streisand, pues por eso le puso ese nombre, y ella ponía, que esto está transcrito, puede ser triste pero no sorprendente que las mujeres hayan sido tratadas demasiado a menudo sin equidad en relaciones sociales,
política, negocio, educación, investigación y asistencia sanitaria. O sea que, y esto es el 91, estamos en el 2025 y todavía seguimos dándole vueltas. Y es que no somos iguales. No somos iguales, como ha dicho Virginia, evidentemente en composición corporal, ni debemos admitir que no somos iguales. Nuestra principal centro de incidencia para saber que después todo lo que haya que investigar, hay que investigarlo de forma diferente. No somos iguales en estructura ósea, ni distribución grasa corporal, ni sistema endocrino, ni metabolismo, ni respuesta a medicamentos. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ni respuesta a la enfermedad, en cómo la vivimos y en cómo se desarrolla en la mujer. Y es que tampoco somos iguales en género. No somos iguales en nuestros papeles, en cómo lo vivimos, de mejor o peor, de forma más o menos equivocada, de forma más o menos equitativa, pero la realidad es ahí. Y yo creo que la diapositiva de la mujer multitarea a ninguna nos resulta extraña. Y es que los factores de riesgo cardiovasculares en la mujer tampoco son exclusivos, exactamente iguales. Si vemos las últimas guías, estas son guías americanas, pero después, o sea, sudamericanas, pero después salieron las españolas y las americanas, es que si vemos que los factores de riesgo tradicionales, que son comunes a los dos, a hombres y mujeres, eso todo el mundo los conocemos, todo el mundo los tenemos muy bien clasificados y en mente, pero en la mujer también hay otros factores de riesgo que no están reconocidos. No solo por determinantes sociales y determinantes de género y determinantes de roles, sino factores de autoinmunidad, de estrés y factores propios de la mujer, que no los tienen los hombres. Menopausia precoz, síndrome de ovario poliquístico, alteraciones durante el embarazo. Todo eso son factores de riesgo que hacen que las pacientes que hayan tenido esas patologías tengan un mayor riesgo cardiovascular en el futuro, antes de llegar a la menopausia y a edades precoces inesperadas para lo que teníamos en mente clásicamente, ¿no? Incluso recién nacido de bajo peso, parto pretérmino. Eso no lo tenemos generalmente en mente y son factores de riesgo cardiovascular exclusivos de la mujer y que hay que valorar solo en la mujer, evidentemente. La mujer entonces tiene a lo largo de toda su vida un montón de factores de riesgo y factores psicosociales que van a tener y vamos a tener que manejar, y eso todos los profesionales que atienden a la mujer tienen que tenerlos en cuenta. Hasta ahora casi siempre nos quedábamos aquí en la menopausia y ya la mujer cuando empieza la menopausia empiezan los problemas, pero vemos que no, que los problemas pueden empezar mucho antes, y ese empezar mucho antes también, ahora después lo veremos, nos va a dar oportunidad de que nosotros nos adelantemos a la enfermedad, o por lo menos intentemos educar y adelantarnos a la enfermedad. Y es que además las mujeres tenemos distintas formas de presentación. Por ejemplo, la cardiopatía isquémica, el infarto, que clásicamente es lo que primero se nos viene a la cabeza. La forma más frecuente de presentación del infarto en la mujer es el dolor en el pecho, igual que el del hombre. Lo que pasa es que muchas veces no lo contamos igual. No es el dolor torácico típico que se nos viene a la cabeza cuando vemos la imagen que hemos estudiado medicina, la imagen del néter, del paciente con el frío, varón mayor, al que le da la angina de pecho, ¿no? Es que lo contamos muchas veces de otra forma y muchas veces clasificado como atípico. Atípico no quiere decir que no sea coronario, significa que se manifiesta de otra manera. A lo mejor le damos más importancia a una falta de aire, a una disnea, a un me canso, y todo eso son manifestaciones completamente distintas que también tenemos que aprender a valorar, tanto por parte de los pacientes como por parte de los profesionales, el tenerlo en mente. Ya si añadimos el que ponemos en nuestra cabeza, la mujer multitarea, que si me duele algo, antes lo tengo que dejar todo recogido, pues antes de ir al médico, pues ya vamos añadiendo riesgo que hace que después la mortalidad intrahospitalaria, bien por retraso en el diagnóstico, retraso en acudir al hospital, incluso retraso, como veíamos al principio, en el manejo de las terapias invasivas, sea mucho mayor en la mujer que en el hombre. Y esto no es decir, este estudio es de Circulation del 2021
en pacientes durante 4 años en una población china. Somos 80 y tantos mil pacientes, porque claro, ¿dónde íbamos a apuntar 80 y tantos mil pacientes que no fueran China? Y es que también tenemos diferencias en evidencia científica. Si nos paramos cualquier fármaco cardiovascular que veamos, el que más tasa de inclusión de mujeres tiene un 35%, y es de los últimos. Y porque ya la Sociedad Americana de Farmacoterapia y de Investigación, Ensayos Clínicos y demás hizo un especial hincapié en que las farmacéuticas tenían que incrementar el número de pacientes, o sea, el número de mujeres incluidas en los ensayos, porque hasta entonces era un 15, 10, 15%, nos movíamos en ese entorno. Pero ahora todavía estamos en el 30%, eso siendo muy, muy generoso. Y no siempre se publican los datos disgregados por sexo. Luego tampoco sabemos muy bien cuál es la respuesta real de las mujeres en muchos fármacos. Asumimos que la respuesta es la misma y que van a responder y van a tener la misma respuesta al tratamiento, pero la verdad es que hay muchos tratamientos tipo estatinas que después la mujer no tolera, cambios de dosis, cambios de medicación, y que no es el mismo que en el hombre. Eso ahí tenemos una falta de evidencia clara. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Pues claro, aumentar el número de mujeres que se incluyan en los estudios, no tener limitaciones de edad en la mujer a la hora de inclusión en los estudios. Esto es un problema. Si nos pensamos desde el punto de vista del desarrollo de cualquier molécula nueva, el hecho de tener que ensayarlo o probarlo en una mujer con todas sus alteraciones hormonales, con todas las alteraciones, eso es más complicado. Y eso las farmacéuticas, cuando quieren sacar un fármaco, lo que quieren es números, y eso complica mucho las cosas. Los GLP-1 tienen alteración según el nivel de estrógeno. No funciona su nivel, varía con creo que Virginia puede decirlo mejor que yo, y hay que tenerlo también en cuenta, que muchas veces no se adquieren o no se llegan a las dosis adecuadas según el nivel estrogénico que tengas, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Como dije en la diapositiva anterior, la mujer durante toda esa vida tiene una ventana en la cual podemos incidir y hacer cosas, porque claro, podemos decir muchas diferencias, estos son todos los problemas, pero también hay que intentar buscar soluciones. Y en prevención primaria, que yo creo que es lo primordial es que las cosas no pasen, si puede ser, pues que la enfermedad no llegue. Y en prevención primaria, durante la mujer, pues hay muchos momentos y hay un especialista en concreto que tenemos en común, y es ginecología y obstetricia. Las mujeres en ginecología, casi todas pasamos por ginecología. Antes, si tienes algún problema durante la menstruación, si es un ovario poliquístico, se va a diagnosticar precozmente, y si el ginecólogo sabe y está consciente de que esa mujer con ovario poliquístico tiene mayor riesgo cardiovascular, pues mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo de obesidad, síndrome metabólico, ya puede empezar a hacer una prevención primaria. No tenemos que esperar una ventana de 20 años hasta que 20 años después venga con un infarto. Mujeres con las que han tenido problemas durante el embarazo, de diabetes, eclampsia, parto pretérmino, como un recién nacido de bajo peso, esas son mujeres que pueden después tener una estrategia de prevención primaria y seguimiento, por lo menos que ellas tengan esa conciencia de que son potencialmente pacientes con alto riesgo cardiovascular y que se deben de cuidar más. Entonces surgió en la sociedad científica lo que se llamó la estrategia de prevención en el cuarto trimestre. El embarazo tiene 3 trimestres, el cuarto trimestre es cuando ya ha nacido el niño. Entonces, ese cuarto trimestre, cuando ya ha pasado todo, ya sabemos qué alteración ha tenido esa mujer, si ha tenido algún problema durante el embarazo, y esas mujeres deberían tener un seguimiento a nivel de atención primaria, y que ellas fueran conscientes de que tienen que recuperar el peso basal, que no pueden seguir aumentando peso. Tenemos unos índices de peso posparto tremendos, y chicas jóvenes y chicas que han sido fumadoras y además han tenido diabetes o hipertensión durante el embarazo. Eso, con 25 o 30 años no van a tener un problema, pero con 45 igual sí.
Y si podemos evitarlo y concienciarlo, pues yo creo que es importante. De hecho, nosotros, en el Hospital de Valme, o Área de Gestión Sanitaria Sur, porque no es solo el Hospital de Valme, pues hicimos un grupo hace 2 años, sí, estamos en el 25, fue en el 23, que incluye cardio, gine, endocrino, familia preventiva, análisis y matronas. Nos reunimos todos los meses, somos muy seguidas, y bueno, y tratamos de que poco a poco implantar lo que es la estrategia. Hemos empezado por la estrategia del cuarto trimestre, de todas y poco a poco en algunos centros de salud, ojalá ya lo consiguiéramos en todos los centros de salud. Todas las mujeres que cumplen ciertos criterios de peso, han tenido algún problema durante el embarazo, de hipertensión, diabetes y demás, pues se siguen en otra consulta posterior con otra analítica, y si esa analítica sigue estando alterada después del embarazo, o sea, después del parto, se derivan al médico de cabecera para seguimiento. Y bueno, se incluyen en lo que es un plan de nutrición, de educación sanitaria dentro del centro de salud, para que ella, adaptado también a que es una madre con un bebé, pueda ir cuidándose e ir siendo consciente de su riesgo vascular. Y bueno, también hay que difundir a la población, y entonces estamos muy sensibilizadas en dar charlas a que la paciente cardiovascular, que ya lo es, se empodere, es decir, que no se quede como yo soy, todos son hombres aquí, yo como en rehabilitación cardíaca, que les cuesta. La rehabilitación cardíaca es para la mujer, el captarlas para que vengan a rehabilitación cardíaca, clásicamente es un problema, porque claro, entre que la tienen que traer, entonces ¿quién lleva a los niños al colegio? Entonces ¿quién los recoge? Yo no tengo tiempo de irme a la rehabilitación cardíaca. Esos son todos planteamientos que poco a poco van cambiando, pero cuesta. Yo cuando me paso por rehabilitación cardíaca allí al final de la planta por el gimnasio y veo cada vez más mujeres, oye, yo me alegro, que al principio todas tenían algún problemilla para venir, pero ya que empiezan a venir algunas, ya se van animando unas a otras, y ya pues están todas ahí. Cada vez hay más mujeres, y más mujeres presidentas de asociaciones de cardíacos, y que ellas van tomando su papel. Y en la Sociedad Andaluza de Cardiología, pues este año, por ejemplo, nos pidió la misma fundación de pacientes, nos pidió que fuese el tema mujer y corazón. Y la verdad es que fue muy, muy bonito el hecho de ver en pocos años, porque esto es de 6 años para acá, las diferencias en la población que va y en los pacientes, la respuesta en los congresos, tanto por pacientes como por profesionales y demás, la sensibilización progresiva en que cada vez en las charlas siempre se incluye y qué pasa en las mujeres, y si no está en el ensayo que estás presentando, lo buscas o lo tratas de poner de manifiesto para que siempre se aumente ese conocimiento. Yo creo que poquito a poco se podrán ir haciendo cosas y salvando todas las diferencias que hay, que todavía son muchas. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Bueno, creo que el marco del debate es muy claro, ¿no? No solamente tenemos unas estructuras biológicas absolutamente diferentes, sino que también es la propia construcción del género, de nuestra vida, de nuestra rutina, de lo que se espera de nosotras, biológica y socialmente, las que afectan a la salud. Y en la parte que a mí me interesa, porque yo soy la periodista de este espacio, es en cómo se está manejando eso a partir de la investigación. Antes hablábamos en la previa ahora a la exposición pública de algo que a mí me parecía muy obvio, que era estudiar diferenciadamente a las mujeres, que hubiera mujeres en esa investigación, digo investigación en términos amplios para no hablar de ningún aspecto en concreto, pero luego divulgar también esa diferencia, porque tenía yo la hipótesis de que era más una cuestión de percepción social, y creo que no es solo una percepción social de que no haya esas diferencias, sino que los sesgos todavía en cómo abordamos el estudio, la ciencia, en mujeres y en hombres
todavía está ahí. No hay tanta participación de mujeres, no hay tanto manejo de datos desagregados por sexo, género, y no hay una divulgación después. Las compañeras sí, obviamente, han traído datos, pero creo que no son los enfoques mayoritarios, ¿no? Entonces creo que esa frase de Virginia de la perspectiva, que usamos también mucho en ciencias sociales con respecto a lo que se estudia, a lo que se mira, y en periodismo a de lo que se habla, porque de lo que no existe en nuestra agora pública, creo que es un buen punto de partida. Creo que aquí todas somos más o menos sensibles a que hay un sesgo en la salud desde la investigación al abordaje de las mujeres, pero ahí me gustaría también, si a vosotras os parece, que ahora le doy la palabra al auditorio, que pudiésemos trabajar desde el cómo podemos hacer para avanzar en esto que todas queremos, y es una salud que no tenga ese sesgo, valga la redundancia, a través discriminatorio en razón del sistema sexo-género. Dicho lo cual, y agradeciendo a las compañeras, por supuesto, lo interesante de sus intervenciones, le damos la palabra al auditorio para hacer un diálogo común, si os parece bien. ¿Sí, Virginia? ¿Sí? Vale. Yo sí no puedo empezar haciendo una pregunta, porque soy periodista, con lo cual a mí hay muchas cosas que se me escapan. Hola, bueno, pues agradeceros vuestras presentaciones, creo que han sido muy ilustrativas y es muy importante que se conozcan. Esa labor divulgativa, ¿no?, de estas diferencias, pues bueno, habría que extenderla. Dicho esto, alguna puntualización, ¿no? Verá, podría omitirlas quizás, pero bueno, creo que está bien decir que no hay dos sexos únicamente, ¿no? Hay una minoría de personas intersexos que son personas, no solamente son un problema clínico. Eso en los humanos. Y la naturaleza, bueno, pues hay árboles de los dos sexos, hay animales hermafroditas, ¿sabe? Es que esta división de unos u otros no nos viene bien. Y mucho más si consideramos los géneros, porque recurrimos a dividir a las personas por masculino, femenino, porque no las podemos dividir por géneros, porque los géneros son, no sé si infinitos o son muy numerosos. Pero por lo menos deberíamos de mencionar a las personas que se consideran no binarias y mencionar a las personas que están en transición de un sexo a otro, porque además tienen problemas específicos. El más grande es que no existen, es un problema importante. Y otro problema es que, bueno, pues tenemos hombres hormonados, bueno, hombres, no, ya se me ha ido, ¿ves? Exactamente. Y hemos tenido una de las mesas muy interesantes en las que participaba Alana, que nos hablaba de las dificultades que tenía para ser reconocido y en un momento dado participar tanto en el screening de cáncer de próstata como en el de cáncer de mama, en esos dos screenings, ¿no? Entonces, bueno, ya veis por dónde voy y creo que también deberían de ser tenidos en consideración, digamos, bueno, pues tantas variedades de personas que existen. Si me permite, yo creo que es muy interesante. Yo no lo he puesto porque sabía que iba a salir el tema, porque realmente eso es una falta de información, es decir, falta de información y evidencia científica. Nos vamos a encontrar con personas en las que determinados tratamientos, los tratamientos hormonales que hayan sido para su transición tendrán que influir, y eso influyen y se tiene que estudiar y no debe de ser un tabú. No, de hecho, cada vez más, no es mucha la literatura, si te pones a buscarla encuentras, pero hay determinados estudios que están intentando ver y dar respuesta. Quiero decir, pueden ser pacientes
que tú debes de estudiar y no sabes dónde están, no sabes cómo va a ser su respuesta porque los niveles de hormonas, no va a ser igual. Y eso ahora mismo científicamente es un tabú, hay muy pocos estudios. Es realmente un problema que, bueno, ahora estamos señalando el problema de la mujer, pero eso hay que abordarlo. Pero no solo desde el punto de vista hormonal, psicológico, pero no psicológico cuando se dice psicológico siempre se toma la parte mala, psicológico desde el punto de vista emocional y de respuesta no patológica, sino y hay que abordarlo y el que no sea tabú el que ninguna persona llegue a una consulta y no sepa si digo o no digo, o cuento o no cuento, o si, en fin, es que para mí es que debería de ser algo normal, que nadie se tuviese, quiero decir, ojalá llegáramos al momento en que la medicina, por supuesto, y la sociedad sobre todo, no hubiese esa necesidad de diferenciar porque da igual. Decir que no hay ninguna diferenciación, hay que estudiar a todas las personas y claro, biológicamente y su respuesta habrá que estudiarlas también. Esa influencia debe ser así, no debe de ser un tabú. Yo creo, por la parte que me toca y en lo que respecta al tratamiento hormonal, que es a lo que más toca a mi especialidad, de ahí sí se está estudiando. Lo que pasa es que la evidencia no es tan grande porque la N de personas que se han seguido o de cohortes que se han seguido en el tiempo no ha sido tan grande. Cada vez hay más evidencia y si hay evidencia es una cosa que se hace. Por eso todos esos tratamientos hormonales precisan un seguimiento médico, precisamente por eso, para evaluar, aquí estamos hablando de patología cardiovascular y de diabetes en particular, que son dos de las comorbilidades metabólicas más asociadas a ese tratamiento hormonal y que se sigue y que sí que hay datos y que es algo que sí que se está estudiando. Lo que pasa es que el seguimiento que tienen esas cohortes es muy cortito porque todo esto se ha, digamos, centralizado más, el tratamiento y el seguimiento de estas personas en los últimos años. Pero sí que es algo que se está estudiando y que se tiene muy en cuenta y que diría que sí que hay datos publicados, pocos, porque como digo, la N no es tan amplia, pero que sí que es algo que se estudia, que se tiene en cuenta y que se incluye en el seguimiento de todas estas personas, en el seguimiento, las guías de manejo, porque hay guías de manejo específicamente para eso. En nuestra Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición tenemos un grupo de trabajo específicamente para eso, en el que se aborda, en el que se hacen guías de manejo y de tratamiento, en el que se hace formación también, formación tanto a profesionales como formación a población general. Entonces yo creo que eso sí que se tiene en cuenta y que se está trabajando en ello y que poco a poco y que probablemente en los próximos años iremos teniendo más evidencia, pero creo que sí que es algo que se tiene en cuenta. Gracias. Buenas tardes. Yo quería preguntarle a Sara porque al final de su intervención cuando he descubierto que trabaja con mi magnífica compañera ya jubilada Maribí. Entonces, que está en vuestro grupo de trabajo. Y cuando la he visto en la foto, de hecho, tenía que mandarle una foto tuya y está encantada de saber que estás aquí con nosotros. Sí, y claro, ella me habla mucho de vuestro grupo de trabajo, de cardiovascular con perspectiva de sexo-género. Y voy a aprovechar también y perdonarme porque tengo aquí una residente de medicina familia maravillosa, la única que me ha venido después de millones de intentos de publicidad, y ella tiene mucho interés en conocer pues esta visión de sexo-género en cuanto a la enfermedad cardiovascular, y creo que esos grupos de trabajo que estáis haciendo, si me podrías explicar, y creo que todos nos beneficiamos un poquito más de ese grupo de trabajo que estáis llevando a cabo, porque creo que además que como es algo que está en la pública con esa nueva mirada, si podéis hablar un poquito más de esas líneas que trabajáis, ¿no? en ese grupo de trabajo que tenéis, de cardiovascular y mujer. Pues mira, ahora mismo, ya te digo, empezamos en el 2023 implantando en determinados centros de salud, en el Araal, sobre todo y en Los Palacios, que estaba Maribí, el seguimiento de las pacientes después de que cumplían determinados criterios, un índice de masa corporal de más de 35 en el posparto, o que habían tenido algún problema durante el embarazo de hipertensión, diabetes estacional y demás. Y ese grupo de pacientes pues eran, la matrona las ve después, las valora y les hace una analítica a la semana a 10 días. Si esa analítica viene alterada, pues se deriva al médico de cabecera para su médico de atención primaria para seguimiento y para que poco a poco pues vaya recuperando el peso y sea consciente de sus factores de riesgo.
Ahora lo siguiente, porque eso ahora mismo intentamos que sea en todos los centros de salud, pero claro, ahí están los problemas estructurales. La matrona que se cambia de sitio, que si ahora salen las OPEs y ya no es la misma matrona, y ya empieza algo que se empieza, pues cuesta que vaya rodando. Eso, ya digo, pretendemos que siga en los centros de salud que están y que se vayan adhiriendo más. Ahora lo siguiente, ya digo, nosotros nos reunimos casi todos los meses o cada 2 meses según cómo vengan nuestras agendas, y lo siguiente que queremos hacer con medicina preventiva, se ha abierto una consulta para deshabituación tabáquica dentro del hospital. Pacientes de alto riesgo, eso son cosas que se han ido gestando dentro del grupo y se van poniendo en marcha. Pacientes gestantes de la consulta de alto riesgo que quieren dejar de fumar, pues hay una preventivista que las ve en la consulta y empieza con su deshabituación tabáquica. Se van poniendo en marcha este tipo de cosas. Ahora queremos las pacientes de cáncer de mama que no se siguen en la consulta de cardio-oncología, porque sabes que las pacientes que tienen cáncer de mama, que tienen determinados tratamientos quimioterápicos que pueden ser cardiotóxicos, esas se siguen en una consulta específica, pero las pacientes de cáncer de mama en general, como población también de riesgo, pues para seguirlas, aquellas que tengan algún factor de riesgo, y también mentalizarlas y hacer en ellas prevención primaria. Y después la consulta de menopausia, las pacientes menopáusicas, sensibilizar en pacientes con síndrome ovario poliquístico, en fin, avanzar un poco en todo el ámbito de la mujer que se ve en ginecología, el intentar hacer prevención primaria. Ya hay otros hospitales, a raíz de que ginecología también está y atención primaria, como se ha divulgado en congresos de ginecología, ya hay otros hospitales como Cádiz que ya han tomado la estrategia esta del cuarto trimestre para ponerla en marcha también. Entonces ya poco a poco se va divulgando y se va haciendo todas estas cosas. Ya digo, somos muy pesaditas, llevamos ahí 2 años, todos ahí, y si no es por un lado, por otro vamos haciendo hueco para que todo el mundo se vaya mentalizando y se vaya adheriendo a este seguimiento, ¿no? Si quieres, vamos, admitimos a todos los que quieran ayudarnos, son perfectamente bienvenidos. Hola, buenas. Uy, perdón, qué alto. Muchas gracias, la verdad que ha estado muy interesante. Yo, como ha dicho Cristina, soy residente de familia y me interesa mucho el tema, porque además, con respecto a la atención primaria, la prevención primaria, lo que vemos en la consulta, sobre todo muy centrado al papel del cuidador que tiene la mujer en los roles de género tradicionales, que, claro, a las edades a las que se dan más esos factores de riesgo cardiovasculares vemos en la consulta. Súper interesante el grupo de trabajo, no conocía nada, me parece que hay que darle muchísima más publicidad, sobre todo entre los residentes, por lo menos de mi área, porque yo soy de área de las Aljarafe. Y bueno, lo primero que me gustaría preguntar es, ¿reciben los médicos de atención primaria algún tipo de formación con respecto a perspectiva de género? ¿Cómo abordar estas pacientes del cuarto trimestre, esos factores de riesgo cardiovascular? Pues mira, te puedo decir, desde en medicina familiar y comunitaria, con respecto a, en general, que decía, no hay un área en concreto, sí que se ha hecho formación, vamos, he dado alguna formación. En el hospital en octubre se hicieron unas jornadas de atención primaria en general, pero sí que una de las charlas iba de esto que la daba Macarena, que está en Aral, que es la jefa de atención primaria en Aral, y es ella la que además está muy sensibilizada en el sentido de que tú todas estas cosas que pongas en marcha las tienes que adaptar a una mujer mayor, adaptar a una mujer que sea a mujeres que sean cuidadoras, no pueden tener el mismo horario, la misma extensión de tiempo ni nada, o mujeres que tengan un bebé. Mujeres que tengan un bebé, se aprovecha la visita del bebé para la formación de la madre. La visita del pediatra con la formación de la madre. Están en el mismo día. Porque si tiene que venir la madre sola, no va a venir. Muchas gracias.
No sé si se oye. Sí, quería hacer un poco una reflexión porque realmente en el trasfondo de muchas de las desigualdades, digamos, entre hombres y mujeres en lo que es el propio desarrollo y prevalencia de la enfermedad, la atención posterior, el diagnóstico, hay tantos temas estructurales y sociales, ¿no?, que la perspectiva individual de prevención primaria en la persona, de diagnóstico precoz en la persona, se queda coja para mí en el sentido de que sabemos que las personas, las mujeres que viven en entornos sociales más vulnerables, más socioeconómicamente desfavorecidos, van a tener mucho más problemas a la hora de todo. O sea, a la hora de cuidarse a sí misma, de buscar atención médica, de comprar comida para hacer una dieta saludable, ¿vale? Porque también ahí tenemos una desigualdad importante. Tiempo para hacer ejercicio, tiempo para desestresarse, ayuda, en fin, todo eso, ¿no? Es tan estructural y es tan social que creo que la medicina tiene que complementarse muchísimo con la salud pública y, desde mi punto de vista, con la salud comunitaria, que creo que, por desgracia, con el sistema sanitario tan deteriorado que tenemos ahora mismo, en atención primaria la medicina comunitaria se está abandonando muchísimo. Eso tiene un potencial tremendo. O sea, lo que el médico de familia puede hacer junto a los ayuntamientos, a las escuelas, a los polideportivos, a todo eso que realmente, incluso a asociaciones de voluntariado que puedan acompañar a las personas que tienen menos tiempo y que tienen menos recursos en cuidarse, etcétera, me parece como que es algo fundamental por lo que desde asociaciones como la de la defensa de la sanidad pública habría que luchar por remontar eso, porque eso no se perdiera lo poco que nos queda y por remontarlo, porque realmente eso incide en muchas cosas, ¿no? Lo de la rehabilitación cardíaca, yo hice un trabajo hace muchísimos años sobre esto y mirábamos un poco cuáles eran los problemas que tenía la gente para ir a la rehabilitación cardíaca, y las mujeres directamente, tú misma lo comentabas, no tengo quien me lleve, no puedo, tengo que llevar a los niños, tengo que cuidar a mis padres, ¿no? Es muy difícil. Y además está todo el tema social de que las mujeres nos dejamos a nosotras mismas para lo último. Una vez que ya hemos cuidado a todo el entorno familiar, entonces ya si te queda algo de tiempo te cuidas tú, ¿no? Entonces, creo que hay tantos factores estructurales, sociales y demás, que me parece que hay que reivindicar el papel de la salud pública y el papel de la medicina familiar y comunitaria. El apellido comunitaria no se puede perder. Nada, simplemente era un poco esa reflexión. Bueno, si queréis comentar. Yo creo que es muy importante, es muy importante hacer labor con los ayuntamientos, y los ayuntamientos se prestan. Bueno, nosotros hemos ido y hemos hecho en El Cuervo, que es de nuestro área, Lebrija, además, y los pacientes, y la gente viene, no solo pacientes, porque se abre a todo el que quiera venir, y el ayuntamiento te presta los sitios, bueno, las fotos que he mostrado de Dos Hermanas, uno de los auditorios de los nuevos de Dos Hermanas, y la gente va, y tanto las consejerías de igualdad, o sea que todo eso se va claro, hay que trabajarlo y tener, como tenemos nosotros, una Margarita Reina, que eso es una polvorilla. Si la conoces, pues eso mueve todo lo que tenga que mover y algo más. Entonces, y hay que moverse. Y muchas veces a los profesionales nos tienen que arrastrar, igual que a los políticos, igual que a todo el mundo, y que todo sea de la comunidad. Es que la medicina no puede ser paternalista de que me cuide el médico. Eso ya está muy antiguo. Los pacientes tienen que conocer sus riesgos, tienen que conocer que se tienen que cuidar y que asumir que si no se cuidan no es culpa de nadie. O sea, si yo sigo fumando, eso es algo que, bueno, puedes hacer y concienciarte a ti mismo de que sí, que te puedes seguir fumando, pero después tienes que tener sus consecuencias. Y si quieres dejar de fumar, te vamos a ayudar. Y si quieres cuidarte, te vamos a ayudar. Y si quieres talleres de nutrición,
no solo para los pacientes de rehabilitación cardíaca, hay talleres, la preventivista que se ocupa del tabaco en nuestro área también hace formación en lista de la compra saludable y en ver cuáles son los componentes de cada cosa que compramos en el supermercado, en qué nos tenemos que fijar y en qué no. Y eso lo hacen también en las pacientes posparto que tienen, ya digo, índice. El estudio que hicimos, empezamos poniendo un límite de índice de masa corporal por encima de 30 y lo tuvimos que subir a 35 porque eran todas. Si poníamos 30, eran todas. Las posparto, todas tenían más de 30. Pacientes con 20 años. Entonces, ahí tenemos mucho que hacer. Yo voy a hacer una breve intervención para reconocer la noción de salud comunitaria, porque me parece esencial. Creo que de las pocas perspectivas en las que se tiene en consideración la clase social de las personas, aunque la clase social sea un ente, un dispositivo muy discutido dentro de la sociología, creo que aquí nos sirve para ver que no es solamente el tiempo, el quién me lleve, el dinero, el presupuesto familiar, sino es la conciencia de tener que hacerlo. No se puede tener conciencia de dejar el tabaco si uno no tiene el conocimiento. Entonces hay una perspectiva que creo que es interesante que empiece también junto con la de género a manejarse, porque muchas veces no son las herramientas para hacerlo, sino el conocimiento de qué es una dieta saludable y la consideración de los factores socioeconómicos e identitarios también, plurales y diversos, que nos permiten o no hacerlo. No puede estar premiándose en la escuela a los niños y a las niñas cuando llevan una merienda saludable, cuando no depende de otra cosa que no sea presupuesto y conciencia el llevar las meriendas saludables, ¿no? Creo que es imprescindible que también empecemos a tener esa mirada y que al final es comunitaria, porque es toda, es la enfermera de enlace, es el programa de nutrición que se tiene o no se tiene, dentro de los colegios, por ejemplo. Creo que es una perspectiva muy interesante y complementaria a todo el tema de las identidades, que se estará empezando a trabajar, y yo me alegro mucho de que se diga que empieza a haber datos, pero que en el formulario te pone 2 casillas, mujer u hombre. Y eso es lo que recibimos los usuarios y las usuarias cuando nos acercamos a los servicios de salud, desgraciadamente. ¿Nos queda tiempo para alguna intervención, pregunta, reflexión? Yo quería agradeceros las intervenciones que habéis hecho, que han sido muy, muy, muy interesantes. Estoy muy contento. Y quería preguntarle a Virginia, porque en tu exposición brillante pero rápida, como se te había pedido, has dejado al final un poco en el aire los determinantes sociales que influyen en todos los problemas que has descrito, especialmente en los problemas relacionados con el acceso al sistema sanitario y con el menor tratamiento y el menor cumplimiento de los tratamientos por parte de las mujeres, ¿no? Que me ha parecido dramático, porque has puesto datos que, por ejemplo, en el infarto con elevación de etcétera, el doble de la mortalidad intrahospitalaria entre mujeres y hombres, que me parece una verdadera barbaridad. Entonces has dicho, bueno, luego en el debate lo hablaremos. Bueno, pues ya estamos en el debate, a ver si te pregunto, porque no lo sé, ¿qué datos hay o qué sabes tú de cuáles son esos condicionantes que están detrás de esa infrautilización de los servicios por parte de las mujeres? Muy buena pregunta y que no tiene tan fácil respuesta, porque los condicionantes son muchos y lo que está descrito son diversas razones. Una, el infradiagnóstico, menor tratamiento por un menor diagnóstico, pero también muchas veces una menor adherencia, si podemos llamarlo una menor adherencia al tratamiento, pero también por una menor concienciación de la enfermedad, también por ese mayor distrés o condicionante que describía también, que está descrito tanto en la diabetes como en otras patologías, el mayor distrés asociado a la enfermedad, a veces la mayor prevalencia de efectos secundarios o de mayor intolerancia que lleva a no cumplimiento del tratamiento, y a veces la menor asistencia también a la consulta realmente, pues por el
tarea o igual que se ha dicho, de no poder acudir a la rehabilitación, y eso también condiciona el menor cumplimiento de los objetivos. No creo que haya ninguno preponderante sobre el resto, creo que es un cómputo de todos los factores por igual. No sé si desde tu perspectiva... Yo, vamos, que igual que lo que has comentado, no son muchas cosas. La mujer, me cae mal un fármaco y no lo tolero, pues ya no me lo tomo, pero además no solo no me lo tomo, pero no voy a la consulta y no digo que no me lo esté tomando, con lo cual va a la consulta a los 3 meses después con la diabetes completamente descontrolada. Aparte de que, bueno, mujer diabética, a lo que yo me dedico en la sala de hemodinámica es, Dios mío, ¿cómo nos vamos a encontrar las coronarias? Es diabetes de larga evolución en una mujer, suelen tener coronariopatía más extensa y coronarias más pequeñas, más difusas que en el hombre. Ahí ya no sé muy bien si es por el avance de la enfermedad, por el que a lo mejor se han diagnosticado en un momento, pero realmente eran, como ha dicho Virginia, eran diabéticas desde mucho antes y no estaban diagnosticadas antes, ¿no? Y pues eso hace que la evolución de la enfermedad sea distinta. Pues otra vez. Bueno, yo creo que es muy importante tener en cuenta que cada vez que se quiere tener una perspectiva de género hay que traerse también, como decía Sole, los factores sociales, económicos, ¿vale? Todos los ejes de desigualdad que se llaman, para que poder hacer un análisis más a fondo, como hace no mucho nos enseñaba Antonio Pujolar Escolar en relación con la mortalidad por barrios de Sevilla, con unas diferencias brutales, ¿no? Y luego, bueno, dentro de los factores, de cada uno de los factores, pues hay cuestiones más bien idiosincráticas, pero también hay cuestiones, por ejemplo, en el del género, en el que hay dificultades impuestas. Yo soy médico rehabilitador, ¿vale? Y siempre, bueno, pues cuando a las mujeres le tocaba venir a las salas, pues era más difícil, pero era más difícil porque tenía que hacer tareas y no eran sustituidas. Cuando ocurría al revés, las mujeres sustituían, pero es que además eran cuidadoras de los varones, cosa que no ocurría viceversa, vamos, la cosa en general. Y cuando había que hacer escuela de la espalda, pues no, mira, yo no puedo ir porque tengo a mis niños o tengo a mi padre y todas estas cosas, ¿no? Y aparte de eso te quería preguntar, yo tenía la idea de que en Balmes se haya puesto en marcha hace tiempo una guía de práctica clínica de la atención a la isquemia cardíaca, ¿no? Que tenía en cuenta la perspectiva de género y tenía en cuenta, bueno, la perspectiva de género, las diferencias de hombres y mujeres, y tenía en cuenta también el ageísmo, la edad, que la hicieron Ignacio Marín, Eduardo Briones, no sé, ¿eso se quedó atrás, se perdió? Ignacio Marín o Ignacio Sainz. No, Ignacio Marín porque era internista y estuvo un tiempo en Balmes. Pues ya no sé. Pudo participar Ignacio Sáenz también. Yo llegué a Balmes posteriormente, creo. No sé. Yo no. Por las dos, ¿no? Porque creo que las dos podéis tocar el tema, que aquí se ha hablado un poco por encima, pero que yo creo que al final, y voy a centrarme en mujeres, tanto sexo, con la perspectiva también de género, pero la menopausia, que creo que ahora mismo ha sido un tema dentro de la salud de la mujer de los menos abordados, que parece que hoy en día está adquiriendo un poquito más de sensibilidad, pero que es una etapa desde que empieza a lo mejor 45 si es precoz, 50 años en adelante, que sí que sé que se contempla, pero si ustedes, ¿qué papel le dais dentro tanto de perspectiva cardiovascular o metabólica, ¿no?, a esa etapa vital de la mujer que dura tantos años y que después como si no existiera, porque es lo más natural, ¿no? Se naturaliza hasta el punto de invisibilizarlo, cuando puede tener un papel primordial, ¿no?, tanto lo que estabais comentando, enfermedades cardiovasculares
metabólica, ¿no? No sé ustedes cómo lo abordáis, lo veis, o cómo se trata, ¿no? O si se está dando ya esa preeminencia en las consultas. Bueno, en las consultas clásicamente en cardiología lo de la menopausia siempre lo teníamos muy en cuenta, porque como mujer, y lo primero que preguntabas en la historia clínica es si era menopáusica o no, para ahí más o menos estratificar un poco más el riesgo cardiovascular. Desde el punto de ginecología, sí que, como ya digo, ahora existe esa sensibilización de unir, ¿no?, las dos cosas, porque antes la menopausia por parte de ginecología yo creo que se centraba sobre todo en si necesita o no necesita terapia hormonal según síntomas y demás, pero ahora sí, no solo en ese sentido, sino abordarlo como punto de riesgo, tanto si es una menopausia precoz, quirúrgica, como es lo normal de la evolución, el tomarlo de punto de partida como riesgo, ¿no? Y de si la mujer sigue fumando, pues intentar que en ese momento otra vez incidir en que deje de fumar, si no está controlada su nivel lipídico, que lo controle, porque también hay muchas cosas hasta ahora. Por ejemplo, una mujer hiperlipémica de 40 años, no menopáusica, parecía que no tenía riesgo de cardiovascular. Bueno, pues a lo mejor si esa mujer, así dicho, igual no, pero si esa mujer tuvo un embarazo y una hipertensión durante el embarazo, pues igual sí que te tienes que plantear tratar esa hiperlipemia, aunque no sea menopáusica. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Yo creo que poco a poco se tendrán y se valorarán. Totalmente de acuerdo, es un factor modificador del riesgo y que lo que vemos en la consulta es que en aquellas personas que ya tienen, en mi caso, una diabetes, el control empeora cuando aparece la menopausia, alrededor de la menopausia. En concreto, en la diabetes tipo 1, que son personas que seguimos crónicamente y vemos su evolución desde la infancia, adolescencia, pasando por la menopausia y la edad adulta. El momento de la menopausia es un momento en el control metabólico empeora el perfil lipídico, aparece en muchos casos la hipertensión. Entonces es un momento en el que hay que hacer una vigilancia especialmente activa para intensificar el tratamiento, el control, las recomendaciones de estilo de vida, pues por la propia fisiopatología que decía antes. Hay una redistribución, un cambio en la composición corporal por el cambio hormonal, y eso hace que el riesgo cardiometabólico aumente y todas esas comorbilidades empeoren. Y ya digo, en esas personas que seguimos crónicamente, como es la diabetes tipo 1, lo vemos. Igual que vemos, quiero decir, ahí todo lo que es la vida menstrual influye mucho en el control de la diabetes. En la diabetes tipo 1, que son personas que están monitorizadas continuamente y que van viendo los cambios en su control glucémico, el cambio en muchas mujeres a lo largo del ciclo menstrual es muy difícil de manejar, porque antes del ciclo menstrual tienen más riesgo de hiperglucemia, cuando ya baja la regla tienen más riesgo de hipoglucemia, y hay muchas mujeres que tienen mucha variabilidad que es muy difícil de controlar, que es otro factor importante a tener en cuenta. Es verdad que la tecnología nos está ayudando mucho en ese sentido, pero que sin duda es mucho más difícil de manejar. Es otro factor condicionante que dificulta el control a lo largo de la vida de una mujer, en este caso con diabetes tipo 1. Así que no solo la menopausia por supuesto es un factor que empeora el pronóstico y que condiciona que empeore todo y que tengamos que intensificar el tratamiento, pero todo el resto de la vida, en este caso a lo largo del ciclo menstrual, también nos dificulta mucho el control. Al final, se les trata cuando llegan a vosotras, porque es decir, creemos que las mujeres tienen esa información, es decir, tenemos una buena educación para la salud, porque creo que las mujeres cuando llegan a la menopausia, sofoco, me encuentro mal, no sé cuánto, pero que tienen esa idea de percepción de riesgo cardiovascular, de empeoramiento o de una diabetes tipo 1, tipo 2, ¿no? Creo que sí que llega esa información, porque ustedes las cogéis y las tratáis, ¿no? Pero no llega. La población, las mujeres, cuando llegan a vosotras, ¿sabían eso, por ejemplo? No llega. Creo que en esa etapa de vida parece que falta, ¿no? Creo que mucha educación para la salud. Totalmente. Que no son conscientes, no somos conscientes, no son conscientes de ello. Yo tampoco de algunas cosas que habéis dicho, vamos. Y soy sanitaria y ahora me avergüenzo de muchas cosas ahora mismo en este momento. Pero sí es totalmente necesaria la educación para la salud en ese sentido. Y al principio o al final de la charla, ¿no? Lo que no se mide no se ve, y para eso tienes que conocerlo. Entonces la educación en todos los niveles o a todos los niveles es fundamental, tanto a la población general como a los profesionales sanitarios.
Yo en eso quería hacer una reflexión, porque en nuestra formación tampoco está muy extendido. Vamos, tú que acabas de terminar la carrera hace poco, no sé, no sé qué formación con perspectiva de género has tenido durante, vamos, yo ninguna, durante cuando estudié medicina en la antigüedad, ninguna. Si eso me dicen mis hijos en la antigüedad. Yo es verdad que no estudié aquí en la Universidad de Sevilla, no sé cómo será porque yo hice la carrera en Badajoz, y yo en Badajoz en ningún momento, ni siquiera una charla, es verdad que había profesores, yo me acuerdo de mi profesor yo voy a hablar por mi especialidad, porque de medicina familiar comunitaria, que él sí tenía un tema, y cuando pasábamos con el consulta, sí veías ese cambio un poco, cuando venía la mujer con el marido, también le preguntaba a la mujer o le decía que cogiera cita, pero en ningún momento nos han dado, ni siquiera en psicología, que tenemos, por lo menos en Badajoz, en segundo la carrera, hay como esa perspectiva, esa, al menos de manera de preguntar, cómo afrontarlo, cómo afrontar, por ejemplo, en una consulta que te viene acompañante, afrontar a esa mujer que está cuidando de su marido y tú después no lo ves de vuelta, por hablar de los roles de género que están más antiguos y que es verdad que se están cambiando poco a poco. Pero es difícil, incluso es difícil aprender, por lo menos yo ahora que estoy hablando en la consulta con pacientes, hablar con pacientes e intentar hacerles entrar o que vean que ellas se tienen que cuidar y se tienen que poner primero y no nos dan herramientas. Y es muy difícil pasar esas barreras sin tener herramientas para luchar pues con esos roles impuestos de la sociedad de manera pues desde hace muchos años. Es muy difícil luchar con eso y por lo menos por ahora, vamos, es verdad que en la residencia yo tengo que decir que yo personalmente me está gustando y yo la estoy disfrutando. Sí que tenemos cursos pues, de violencia de género, algunos de perspectiva de género, pero es verdad que se pierden un poco, porque esta mesa está muy interesante, pero es que tenemos tantas cosas y es tan difícil llegar a todo y es complicado. Y aparte en la facultad no se impulsa, y cuando tú eres estudiante es cuando yo creo que te tienen que dar esa base. Exactamente. Ahora en la residencia que tú estás aprendiendo de riesgo cardiovascular a secas, es que es dificilísimo meter también la perspectiva de género si no la tienes de antes metida, o por lo menos el gusanillo, creo yo. Yo por alusiones como profesora me está deprimiendo a mí esto, porque creía que en comunicación estábamos mal, pero creo que estáis también en otros sitios faltas de una formación que hablaba antes con Bernardo, que tiene que ser transversal y desde primero del grado y además curricular, porque las charlas, las conferencias, los seminarios, los cursos de extensión sobrecargan las vidas, sobre todo de las personas que ya están predispuestas a esto, que suelen ser las mujeres y las identidades no binarias. Entonces, si alguna compañera feminista estuviera aquí conmigo en la mesa, diría, y ya basta, que sea impuesto dentro del mejor sentido de la imposición, que es de entender que esto se debe de estudiar, porque sí, porque no son los corazones iguales. Yo por eso decía un poco lo de darle publicidad al grupo de trabajo de Valme, de Área Sur, porque yo estaba en congreso, el SEMERGE, la SENFI, la SANFI, la WONCA, que es la Internacional de Médicos y Familia, y hay una charla, y hay 4 días de charla durante 12 horas de 20.000 cosas, y ahora no hay talleres de cómo hablarle a la mujer, cómo enfocar, por ejemplo, a personas no binarias, cómo sacar ese tipo de temas, no hay. Entonces, por eso creo yo que hay que darle más publicidad, llevarlo a congreso, a los residentes, que se les muestre. Cuando empezamos por lo menos nosotros que somos de especialidades generalistas, que vemos al paciente desde la primaria y la comunitaria, que al final es, pues, somos la primera parte del sistema que ve el paciente. Yo creo que es que esto hay que darle publicidad con altavoces en congresos, en todo lo que podamos. Vamos, yo, me parece. Bueno, ahora aparece una charla en un congreso, hace unos años no aparecía ninguna.
hace unos años no aparecía ninguna y ahora aparece y como un poco así impuesta porque determinados grupos pues se encabezonan un poco en que eso tiene que ser así que haya y que tiene que haber charlas y que tiene que haber formación en esto. A mí personalmente me parece muy fuerte que a estas alturas en la facultad que la mujer siga siendo el último capítulo del Harrison, de Misceláneas y otras varios. Y mujer, no, eso es, así era, ¿no? Yo creo, no sé, Harrison hace tiempo que no lo cojo, pero en el Branwell es igual. Es uno de los capítulos dedicados nada más que así como aparte. Y muchas cosas. Y muchas cosas a nivel de la población, el que, bueno, ya podemos aquí extendernos toda la noche. Todavía seguimos viendo, es muy raro, tú como ahí lo verás, cuántas veces cuando tú vienes una pareja y la enferma es ella, cuántas veces es ella la que dice, mi marido lleva las pastillas. ¿Será que la mujer es ciega o no las ve y por eso las lleva el marido? Pero si no, eso es rarísimo. Al contrario, sí. Y no es por edad. No es por edad. Tú dices, bueno, es que son personas mayores, que no. De 50 y 40 años, pregúntele a mi mujer que es la que la lleva. Y a mí algunas veces me llevan un poquito los diablos en esa... Pero bueno, eso también hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo nosotros con los hijos, que somos madres. Bueno, yo quiero hacer publicidad de la asociación, porque efectivamente, ¿dónde se habla de estas cosas? Pues si veis las mesas anteriores, hay mucho componente de género y yo os recomiendo que veáis los vídeos, que son muy interesantes. Pero también decirte que la cuestión del género está activa para que el género en el poder siga en el poder de diferentes formas. Porque es verdad que hará 20 años, pero esa guía de práctica clínica consideraba el género y se ha perdido. Qué casualidad, ¿vale? Entonces, pues nada, iros animando a asociaros con nosotros. Una última reflexión. ¿Alguien quiere intervenir? Que nadie se quede con ganas de participar. Yo voy a decir, con esto de las guías, que sí que es verdad, en la última Estrategia Nacional de Salud, que me sorprendió gratamente, sí que hay varios capítulos dedicados y varios puntos en cuestión de cómo abordar y cómo deben ser los indicadores de salud y qué indicadores deben de ser valorados a la hora de la salud cardiovascular en la mujer. Eso sí, vamos. Lo que pasa es que eran ya muchas diapositivas, pero sí que en el último, por fin, aparece diferenciado. En la última creo que es del año 23 o 24. Con este halo de esperanza de que las guías por lo menos van cambiando, ¿no? Y sobre todo con el interés, creo, y la sensibilidad y las ganas, ¿no? del cambio, creo que podríamos cerrar la mesa. Le agradezco mucho a mis compañeras ponentes su intervención, al público también. Creo que ha sido un espacio bonito de diálogo y además esperanzador. Gracias.